Vamos directos al grano. Cuando hablamos del futuro de la tecnología, casi siempre nos perdemos hablando de algoritmos súper avanzados, la última generación de chips o esos sistemas de refrigeración que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Pero en esta explicación visual vamos a rascar un poco más allá de todo ese ruido mediático. Vamos a descubrir la cruda realidad física que realmente hace posible la inteligencia artificial. Porque detrás de cada servidor de última generación hay un desafío monumental de ingeniería del que casi nadie habla, pero que es, literalmente, el que dicta el ritmo de esta nueva economía digital. Es hiper común pensar que el límite de la IA está en la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Se asume que si conseguimos fabricar chips más rápidos, el cielo es el límite. Bueno, pues toca desmontar ese mito. Entonces, ¿cuál es el verdadero cuello de botella de la IA? El problema principal no está dentro del procesador, ni siquiera en cómo enfriarlo. Hay una pieza del puzzle mucho más fundamental, totalmente invisible para la mayoría, que amenaza con frenar en seco todo este despliegue tecnológico a nivel mundial. Y la clave es exactamente esta. No son los chips, es la arquitectura eléctrica. Esa es la verdadera amenaza existencial para el progreso digital en la era de la IA. El corazón de un centro de datos moderno ya no es el servidor, es toda la infraestructura eléctrica que lo alimenta. Estamos ante el reto brutal de cómo suministrar energía de forma estable, eficiente y sobre todo fiable a unas cargas que están creciendo a un ritmo que no habíamos visto jamás en la historia de la tecnología. Sección 1. El impacto de la IA. 1 megavatio. A ver, 1 megavatio entero para un solo armario de servidores. Esta es la cifra asombrosa que los expertos ya prevén para el hardware de IA en un futuro muy cercano. Para que nos hagamos una idea, esto rompe por completo todos los esquemas del diseño eléctrico tradicional. Enviar tantísima potencia a un único rack requiere unos cables enormes, una gestión del calor extrema y básicamente repensar desde cero cómo viaja la electricidad desde la red exterior hasta el propio chip. La infraestructura de siempre sencillamente no se diseñó para soportar esta barbaridad. El contraste con lo que teníamos hasta ahora es brutal. Durante años y años, los centros de datos funcionaban con unos pocos kilovatios por armario. Ahora estamos saltando a decenas, a cientos de kilovatios, rozando ese temido megavatio. Y esta no significa simplemente enchufar más cosas. Significa que las pérdidas por conversión de energía se disparan, las caídas de tensión se vuelven supercríticas y hay que redimensionar absolutamente todo para soportar estas cargas monstruosas sin que el sistema colapse. Y ojo, porque con estos niveles de consumo, la fiabilidad ya no es un plus o algo deseable, es una cuestión de vida o muerte para el sistema. Un microcorte de unos pocos milisegundos, una oscilación de tensión minúscula o un simple fallo en un interruptor, no es que apaguen una máquina y ya está, es que pueden echar a perder semanas enteras de entrenamiento de modelos de IA, y eso se traduce en millones de euros en pérdidas. Por eso, diseñar infraestructuras blindadas, con redundancia total y respuesta instantánea es hoy un requisito indispensable, cero margen de error. Sección 2. El desafío de distribución. Para entenderlo, pensemos en el sistema de distribución eléctrica como si fuera una red de autopistas internas. La energía llega desde fuera en media tensión, pasa por aparamenta y transformadores, fluye hacia las unidades de distribución, las llamadas PDUs, y al final del todo llega a los servidores. Es un camino larguísimo con un montón de paradas y conversiones. El problema, que un simple fallo en cualquiera de estos eslabones provoca un apagón general. Cada paso de esta cadena es un punto crítico que la ingeniería tiene que proteger al máximo. Sección 3. Innovación de gigantes. Fijémonos en esta cifra. 1,09. Es el ejemplo perfecto de llevar la optimización al límite. Representa el PV, es decir, la eficiencia en el uso de energía promedio que reportó Google en 2024 para toda su red. Teniendo en cuenta que un PV de 1 significaría que literalmente no hay ni un vatio de pérdida, conseguir un 1,09 es una auténtica locura. Es un hito monumental que nos demuestra que sí, es posible operar a una escala gigantesca y reducir el desperdicio casi a cero. Pero claro, ¿cómo se consigue algo así? La estrategia de Google es fascinante. Básicamente atan el crecimiento de sus instalaciones a la energía limpia. Usan módulos idénticos a gran escala, instalan transformadores súper optimizados para no perder energía por el camino y lo mejor de todo, usan la propia inteligencia artificial para controlar los sistemas de refrigeración. Y solo con eso se ahorran hasta un 30% de consumo. Es un círculo virtuoso que quita muchísimo peso a los sistemas eléctricos. Y luego tenemos a Microsoft, que ha tomado un camino totalmente distinto, pero igual de revolucionario. En un diseño clásico, la electricidad va bajando de voltaje en varios pasos y en cada uno de esos saltos se pierde energía en forma de calor. Pues bien, Microsoft ha decidido meter corriente alterna trifásica de 480 voltios directamente hasta el rack. Al saltarse todos esos intermediarios y transformadores de bajada, no solo disparan la eficiencia, sino que quitan de en medio un montón de piezas que podrían romperse. Más simple, más eficiente y mucho más seguro. Sección 4. Ecosistema de infraestructura. Y claro,
Construir esta columna vertebral no es cosa de una sola empresa. Es un ecosistema súper complejo que une a decenas de fabricantes especializados. Hablamos de expertos en interruptores, fabricantes de generadores de emergencia, gigantes de la climatización. Todos estos grandes nombres de la ingeniería eléctrica forman un rompecabezas global inmenso, y el reto está en que cada pieza, por pequeña que sea, tiene que encajar y comunicarse a la perfección con el resto. Sección 5. Evolución del almacenamiento. Históricamente, las baterías en estos centros eran básicamente una rueda de repuesto, un respaldo pasivo que solo servía para dar unos minutos de margen si se cortaba la luz. Pero esto ha cambiado por completo. El futuro pasa por los BESS, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Gracias a líderes innovadores del sector, como Solax Power, estas baterías ya no están ahí sentadas esperando. Se han convertido en un motor híbrido totalmente activo y dinámico, que interactúa en tiempo real con el centro de datos y con la red eléctrica exterior. Un cambio total de paradigma. Es que el papel del BESS ahora mismo es increíble. Ya no solo garantizan que no se apague nada, sino que gestionan los picos de demanda, reducen la tensión en la red principal y facilitan muchísimo la integración de energías renovables. Hasta permiten participar en los mercados de flexibilidad energética. Y esto es oro puro, especialmente en regiones como España o el resto de Europa, donde las redes eléctricas están cada vez más saturadas y sufren para seguirle el ritmo a este boom tecnológico. Sección 6. El futuro energético digital. Llegamos a una conclusión que lo resume todo a la perfección. Como bien apuntan los análisis del sector, el verdadero cuello de botella de la nueva economía digital ya no es únicamente encontrar suelo o tirar cables de fibra óptica, sino la infraestructura eléctrica. Por supuesto que necesitamos espacio y conexiones rápidas, pero la frontera final, el muro de hormigón que va a decidir hasta dónde puede llegar esta revolución de la IA, es la energía. Es esa infraestructura eléctrica visible e invisible. Y esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire. Si el futuro de la IA no depende solo de tener los chips más potentes, sino de crear sistemas eléctricos súper robustos e integrados con almacenamiento inteligente, ¿quién va a construir toda esta red del futuro? Estamos sin duda ante el mayor reto de ingeniería de nuestra época. Esperemos que este análisis visual haya servido para ver un poco más clara la realidad física que sostiene todo nuestro mundo digital, porque la gran batalla energética acaba de empezar y va a ser fascinante ver cómo se resuelve.